Bueno, por ahí le subí lo acordado de las evidencias. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿Sí? Miss. Sí. Déjenme tomo lista rápidamente. A ver. Si gustan encender sus cámaras. No. Muy bien, que se saluden. Ahorita igual vamos a hacer un screenshot con todos en pantalla para ver, para la foto del recuerdo. No quiere abrir mi Excel. Ay. A ver, parece que ya. A ver, vamos a ver. Dulce, ¿se encuentra por ahí? Presente. Miguel. Presente, Miss. Muy bien, Miguel. Judith. Presente. Areli. Muy bien. Presente. Muy bien, Areli. Hugo Alonso. Presente, Miss. César. Hablando del rey de Roma y César que apenas entra. Miguel Iván. Tiene Iván problemas está con el internet, Miss. César ya ingresó. Sí, maestra. Ok. Anaí. Maestra, a mí me Leonel. brincó, pero aquí ando. Te brinqué, Ernesto. Tienes toda la razón. Ok. Leonel. Presente, maestra. Milagros. Presente, Miss. Abril. Presente. Dulce Aurora. Aurora no está. Espérate. Sí está ahí, Miss. A ver, ¿no le funciona su micrófono? Se ve que mueve los labios, maestra, pero no se escucha. Dulce. Ok. A ver, ¿y por qué yo no la veo? Pues yo creo que por lo mismo. Como no, a ver, déjame la busco. Aurora, Aurora, ¿dónde estás? Ya te veo, Aurora. Ok. Daniela. Presente. Greisa. Presente. Miquel. Presente. Leslie. Presente. Alberto. Presente, maestra. Jesús Roberto. Presente. Alan. Ricardo. Presente. Saraí. Presente, Miss. Airam.
Allá. Mariela, Presente, Miss. Lisette, Presente. Alicia, Presente, Miss. Ana Karen, Presente, Miss. Hugo, Daniel, Presente, Miss. Margarita, Presente, Miss. Aquí. Ulises, Andrés, ¿Miss y yo? André no está. ¿André? ¿No está André? Benjamín, Aquí estoy. Sergio Presente. y Samuel. Muy bien. Presente, Miss. Ok. No me mencionó. Fabián, Presente. ¿dónde está Fabián? Aquí, Miss. Presente. Que no se ve. A ver, déjame, te busco, que no te veo. ¿Tienes tu cámara encendida, Fabián? Acabo de prender. Bueno, no te encontramos. Muy bien. Entonces, déjenme. Abro la presentación. Pues vas a terminar el tema para pasar a la actividad, ¿verdad? Voy. ¿A dónde van? Ah, chinga, tengo el oro prendido. Leo, ¿Qué pasó? Mm. A ver, espérenme porque de verdad está lentísima, no sé por qué. A ver, ya. A ver, ¿ya están viendo pantalla? No, Miss. Ok, va. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, Miss. Ok. Bueno, entonces ahí nos quedamos en lo del efecto halo, ¿verdad? Ahí pues nada más ir recordando que parte de comunicarnos está en la forma en cómo decimos las cosas, lo que decimos, ¿sí? Pero también que es la parte de la comunicación verbal y la no verbal, pero también nuestra apariencia nos ayuda a que el mensaje sea o más contundente o de cierta forma pues también termine extropiándolo, ¿sí? Entonces ahí pues es donde nosotros tenemos que tener cuidado,
¿sí? Porque pues todo, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, pues engloba esta parte de la comunicación. Entonces, aquí, por ejemplo, sí, vimos el video de Susan Boyle. Sí, o sea, básicamente su apariencia pues le ayuda, su apariencia de hoy día le ayuda a transmitir mejor el mensaje de que quiere ser una cantante reconocida, ¿no? Que si recuerdan el video le preguntan antes de que comience a cantar como quién quisiera ser, y ella dice como Elaine Page, sí, que era una cantante pues muy reconocida. Y pues se burlan de ella literalmente, pues porque no tiene la apariencia para ser una cantante de esa talla. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nos dice el efecto halo es que, pues desgraciadamente, podríamos decirlo así, las personas, de acuerdo a su apariencia, ¿sí? Puede ser que tengan mayor oportunidad a ingresar a una empresa a trabajar. ¿Sí? Acuérdense que eso te puede abrir las puertas, pero el mantenerte dentro de la empresa pues va a depender de lo que tú sepas y hagas. ¿Sí? Pero sí, la apariencia puede ser crucial para obtener o no obtener un empleo que estemos buscando. Por eso, pues, el énfasis que hacemos en este tipo de materias para que incluso cuando vayan ustedes a buscar empleo, presenten, pues, los documentos apropiados y que se presenten ustedes también de forma apropiada, ¿no? Para, pues, maximizar sus posibilidades. Sí, ahí, por ejemplo, pues cuando hablamos nosotros de la comunicación, tenemos que ver que hay ciertas barreras, o sea, las razones por las cuales el mensaje que estamos comunicando, pues no se entienda de la forma como queremos nosotros que se entienda. Acuérdense que parte de la comunicación efectiva es que lo que nosotros, el mensaje que transmitimos, que la gente lo entienda y que actúe en consecuencia de ese mensaje. O sea, eso es lo que se espera en una comunicación efectiva. Pero que se pronuncia mejor con la comunicación no verbal y con los aspectos de la comunicación no verbal que serían la apariencia. Pero igual, pues podemos encontrar nosotros con algunos problemas en cuestión de la transmisión del mensaje. ¿Sí? A estos problemas en la transmisión del mensaje se le conocen como barreras. ¿Sí? Y se dividen en tres: las técnicas, las semánticas y las humanas. Vamos a verlas cada una de estas. Las técnicas pues son el espacio o la distancia, fallas mecánicas, fallas eléctricas e interferencias físicas. Las barreras técnicas de espacio o distancia pues es cuando a veces nos encontramos en algún espacio físico y no nos encontramos a una proximidad, pues se puede decir normal, para que la comunicación se pueda transmitir o el mensaje se pueda transmitir en el volumen de voz entre una y otra persona. ¿Sí? O sea, ahí es cuando empezamos nosotros a gritar. Si estamos solos en ese espacio físico, pues puede ser que la otra persona sí nos escuche. Pero si se encuentran más personas a nuestro alrededor, pues esa distancia se puede ver perjudicado por ese ruido externo, que también eso puede ser pues contaminación del ruido, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, empresas, pueden ser, por ejemplo, plantas o los trenes o los camiones, etcétera. ¿Sí?
Sí, Miss. Sí, maestra. Ay. Espérenme tantito. Bueno, y luego pasamos a las fallas mecánicas. Las fallas mecánicas. Jesús, ¿puedes apagar tu micrófono? Entonces, las fallas mecánicas se deben, acuérdense que para poder transmitir el mensaje nosotros utilizamos los canales. Los canales pueden ser un correo electrónico, puede ser pues un teléfono, puede ser a lo mejor un telégrafo también, aunque ya no se utilice tanto, pero pues en su momento también se utilizaron para poder transmitir mensajes. Entonces, a eso pues se refiere con la falla mecánica, que el canal que estamos utilizando nosotros para transmitir el mensaje, ¿sí? No esté en óptimas condiciones. Las fallas eléctricas como barrera de comunicación, pues se refiere a que si en ese canal que nosotros estamos utilizando para transmitir el mensaje, en su composición hay un error por el hecho de que el medio que utilizamos no funcionaba de forma adecuada. Por ejemplo, digamos que utilizamos nosotros un correo electrónico. Puede ser que el correo electrónico, pues tú al momento de redactarlo lo escribiste en algún formato y el receptor al momento de recibirlo no tenía ese formato y pues toma el formato más cercano para hacer la interpretación, que en algunos casos pues nos aparecen caracteres desconocidos, ¿verdad? Entonces ahí pues el mensaje no se pudo transmitir como el emisor lo tenía determinado, ¿verdad? Entonces ahí es a lo que se refiere con fallas eléctricas, ¿no? Que debido a el canal que utilizamos, ¿sí? El mensaje puede llegar de forma dudosa, ¿sí? Las interferencias físicas, pues también era lo que les mencionaba, de que puede ser que nos encontremos entre muchas personas y que estas personas estén hablando al mismo tiempo. Entonces, ese ruido externo a la conversación, pues puede hacer que el mensaje se pierda y pues no alcance el objetivo que se deseaba, ¿no? Entonces pueden ser interferencias de personas o de voces de personas o pueden ser interferencias de los espacios, ¿no? Que haya varios edificios, que vaya, por ejemplo, si tú te quieres comunicar, ¿sí? Con una persona de un lado de la calle a otro, entonces ahí podemos tener la barrera de distancia y de interferencia física, porque por ejemplo se van a encontrar alejados, pero si también al mismo tiempo están pasando autos por esa vía, pues entonces los autos también van a hacer que este mensaje se pierda más en ese contexto. Entonces eso impide que llegue de forma adecuada. ¿Sí? En los tipos de barreras semánticas, pues primero tenemos la interpretación de palabras. Ahí, bueno, no sé si a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una guagua? Es un camión, ¿no? ¿Camión? Como una tipo combi, ¿no? Combi, Bueno, bebé. ¿Qué?
El camión cubano, así le dicen los cubanos a los camiones, El camión cubano. Bueno, en algunos lados también de Centro y Sudamérica a los bebés les dicen guaguas, pero también la guagua es el transporte. Entonces, imagínense que aquí un cubano diga, súbete a la guagua, o en algunos casos también no utilizan la palabra súbete, sino móntate. Entonces, pues nosotros, ¿cómo lo interpretaríamos? Que me está albureando. Pues sí, ¿verdad? Lo podríamos malinterpretar. Y aquí hay palabras muy particulares en diferentes partes del mundo y algunas son hasta culturales. Por ejemplo, aquí a nosotros nos caracteriza por el ándale. Sí. En el sur, pero en el sur también hay palabras muy particulares del sur. Por ejemplo, las zonas que más se distinguen por palabras son pues las costas en Acapulco particularmente. En la península de Yucatán también utilizan palabras diferentes y pues nosotros los norteños, sí, además de que nos distinguimos porque nos dicen que hablamos golpeado, pues hablamos el parqueadero, con algunos modismos ya adoptados de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando decimos dame una oportunidad, pues ¿qué es? Dame una chance. O dame chance. Pues, chance no es una palabra que en el sur vayan a entender. Y por ejemplo, si parquéate ahí, ¿qué significa parquéate ahí? Estacionate, ¿no? Estacionate ahí. Igual en Monterrey es muy común decir parqueadero o parqueate ahí y pues... El yunque. ¿El qué? El yonque. El yonque. Sí, son palabras pues que hemos adoptado de nuestros vecinos del norte por la cercanía en la que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere pues con las barreras en la comunicación por las palabras que utilizamos. Y luego en la codificación de gestos, ahí, pues es cuando tu comunicación no verbal dice una cosa y tus palabras otras. Sí, por ejemplo, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. Entonces, dice que no está enojada, pero su comunicación verbal podemos ver, a lo mejor se encuentra con los brazos cruzados, a lo mejor está pues torciendo la boca o levantando los ojos. Entonces, los gestos dicen algo diferente a lo que las palabras emitidas dicen, quieren decir. ¿Sí? Traslación del lenguaje, pues también viene a eso que adoptamos palabras de otros países, ¿sí? Y las utilizamos para nuestra comunicación diaria, ¿no? O sea, el parquéate ahí, la chance o el chance, o... A ver, ¿cuáles otras tenemos? Guachar. Traiba. ¿Cuál? Traiba. Traiba. Mi hueque. Mirilihueque. Esa es una de la China, maestra. China sabe esa palabra. A ver, Areli, ¿qué significa eso? En el guarache lo utilizan mucho. ¿Ah, sí? No se crean mis. ¿Ha escuchado la frase no le estés buscando ruido al chicharrón? ¿Qué significa? Mi abuelo la decía mucho. Es como decir, pues no estés buscando broncas. Ah, estoy como Sergio. ¿Me estás albureando, Alberto? No, maestra. Pero Sí, Beto, ¿qué es eso? Que, o sea, que no le busques ruido al chicharrón, o sea, que no te estés metiendo en broncas. No, Beto, te están grabando. Ya desconéctate.
Oigan, y luego dice Arely, sin Yolanda, Mari Carmen, ¿esa qué significa? Que no hay yo. Sin llorar, sin llorar. Y No, llorar. Ah. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Wopa, wopa, dop, dop. Ah, esa tampoco no me sé. Pero esa, sin Yolanda, Mari Carmen, va más a la interpretación de las palabras, ¿verdad? Y la de traslaciones, pues es el del parqueate ahí, el guachar, a ver, Alberto, el bru. No, maestra, nada más lo puse por accidente. Ah, yo dije. Nada, explícalo, Beto. ¿Sí significa algo? Explicar, güey, no lo voy a explicar. Me estás albureando, Alberto. No, Miss, es un puro momento. O por ejemplo, en la de traslación del lenguaje, el chatear. El chat, pues no es una palabra latina, ¿verdad? El chat es una palabra americana y pues ya lo utilizamos para cuando decimos chatea, vamos a chatear, o ¿qué está haciendo? Chateando. O el googlear, ¿no? Sí, cuando te dicen, google, pues, ¿qué es lo que significa? Que busques, que consultes, pero pues también es una palabra que pues no tiene ningún significado. E incluso, pues ya también están considerando agregar la palabra Google a los diccionarios, ¿verdad? ¿Y ustedes saben cómo se formó la palabra Google? No, maestra. Por un número. ¿Por qué? Por un número que creo que era un 1 y después 10 ceros. Ese era el número Google. Así que es. por todos los resultados que podían salir cuando hacías la búsqueda. Así es. Sí. Tiene una historia interesante. Y luego, por último, como barrera semántica, tenemos significados de signos y símbolos. Ahí, desde los movimientos que hacemos con las manos, pues aquí también somos muy dados a señalar con el dedo, señalar con el brazo, que tienen ciertos significados, ¿no? Y pues ya mejor ahí no les sigo porque ustedes saben mejor que yo. En cuanto a las barreras humanas, tenemos la variación de percepción. Sí, no sé si a ustedes les ha pasado que estás escuchando y escuchas literalmente las palabras que te dicen, pero como tú estás pensando o tienes la idea diferente, ¿sí? El mensaje lo adecuas a lo que tú quieres. Sí, por ejemplo, sus papás les pueden decir, ustedes le piden permiso para salir a sus papás. Bueno, ustedes ya ni piden permiso, ¿verdad? Pero digamos que le piden permiso ustedes a sus papás para salir. Y los papás les dicen, si terminas de recoger tu cuarto, ya veremos. Ah, ¿tú qué estás entendiendo? Ah, sí, recojo mi cuarto, me va a dejar ir. Sí, pero eso fue lo que les dijo, lo que dice la mamá. No. No, o sea, a ver, todavía de que termines de recoger, todavía el permiso lo vamos a pensar. Pero nosotros ya lo interpretamos, nuestra percepción es que recojo y sí me lo da. Y no entendemos las palabras tal cual nos las dijeron. Aquí dice Ana Karen, ¿ustedes piden permiso o ya no piden permiso? Sí, Miss, pero la Sí, Miss, obvio hay que pedir permiso. Sí, maestra. Ahora no, Miss, ¿ahora para qué? Ni que me mandara sola. Exactamente. Exactamente. Pero ya, ¿cuántos años tienen ustedes? 20, maestra. 21. 22. Ey, Está bueno, capaz. Tú tienes como 27. El hoy el campo ya no cuenta.
Pero a los 22, bueno, a lo mejor será porque todavía están en su casa, ¿no? Entonces, por respeto a sus papás, pues sí, hay que obedecerlos. Sí. Ya ves, Ernesto, que para qué te quitas 27 años. Yo sé que usted me cree, maestra. Usted sabe que yo tengo 22. Ya vas por tu tercer hijo, Campa. Bueno, y luego diferencia de sensibilidad. Sí, aquí, como les decía, nosotros nos caracterizamos porque, pues, supuestamente hablamos golpeado. Nosotros decimos que en el sur hablan cantadito. Sí, aquí la diferencia de sensibilidad tiene que ver con los tonos de voz a los que estamos acostumbrados. Si, por ejemplo, en mi casa hablan fuerte, pues entonces lo más probable es de que yo también hable fuerte y mi intención hacia el mensaje, pues no es más que, cuando yo hablo, mi intención hacia el mensaje, pues no es más que comunicar, ¿sí? Algunas palabras, ¿no? Pero la gente que no está acostumbrado a, pues a hablar fuerte, lo puede percibir, puede tener la sensación de que es, o el sentimiento de algo diferente, ¿no? Entonces, ahí, pues se refiere más que nada a el entender el mensaje basado en los sentimientos. Entonces, si el sentimiento o la forma como tú dices el mensaje, dándole el sentimiento, no es el mismo al que la persona que lo está escuchando, pues entonces ahí puede haber diferentes percepciones del mismo mensaje. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, incluso aquí, por ejemplo, la diferencia de sensibilidad también tiene que ver con el uso de malas palabras. Hay mucha gente que está acostumbrado a hablar con malas palabras y no las dice sin ninguna intención en particular. Pero la persona que no está acostumbrado, pues le empiezan a decir de malas palabras y pues la empieza, ¿sí? a sentir, ¿sí? Como que el mensaje pues pudiera tener otro impacto. ¿Sí? En la discrepancia de competencia se refiere a las palabras que utilizamos al momento de hablar. O sea, aquí más que nada se refiere a la capacidad de estructurar enunciados al momento de hablar con las palabras y la estructura adecuada. ¿Sí? Aquí pues más que nada se debe de que, por ejemplo, si tú vas a hablar con una persona que no está relacionada a esa área de estudio, pues entonces el mensaje no se entiende. Les voy a dar el ejemplo. Cuando un médico te habla, de a lo mejor 3 enunciados, le entiendes uno, porque te empieza a hablar con mucho tecnicismo o con términos pues muy propios de su área de estudio, que incluso siempre decimos, a ver, y traducido al español, ¿eso qué significa? O cuando alguien nos habla de algún tema que no conocemos, sí, pues por lo general el mensaje no se llega a transmitir. ¿Por qué? Pues porque no entendemos los mismos tecnicismos. Entonces, a esto se debe la discrepancia de competencias. ¿Sí? Cuando pues no hablamos, podríamos decir, el mismo lenguaje técnico y pues por ende siempre pedimos que nos lo traduzcan a términos más sencillos, ¿no? Entonces, eso sucede mucho, o sea, eso sucede mucho y pues se debe a que, pues puede ser que las dos personas se encuentren en diferentes líneas de estudio o, por ejemplo, que una persona pues no está tan familiarizada a usar palabras tan técnicas. Y luego, por último, de las barreras tenemos los tipos de personalidad. O sea, aquí decíamos que, pues, cierta forma, nosotros también hablamos con nuestra apariencia, pero también hablamos
producimos, la forma en la que hablamos, todo viene siendo reflejo de nuestra personalidad. Entonces, eso también afecta al mensaje que queremos transmitir. ¿Sí? Se trabó. ¿Me escuchan? Sí, Miss. Ah. Ok. Bueno, entonces ahí más bien le está fallando a Ana Karen. Bueno, y por último, podemos concluir diciendo que la comunicación es el elemento más importante de una relación, ya sea de una relación laboral o de una relación personal, ¿sí? O sea, si yo quiero avanzar en mi empresa, ¿sí? En mi trabajo, pues parte de ello va a depender de la forma en cómo nos comuniquemos, ¿sí? Y entendiendo pues que la comunicación abarca la comunicación verbal, la no verbal, dentro de la no verbal, la apariencia, la forma en cómo decimos las cosas, ¿sí? La forma en cómo pues también transmitimos lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces, hay que cuidar pues lo que decimos. Hay que cuidar lo que decimos y si queremos ser muy puntuales, pues también tenemos que utilizar el lenguaje a nuestro favor para poder lograr nuestras metas y objetivos. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacer la actividad. Mañana hacemos la actividad y el jueves pues vamos a comentar la lectura de la cultura organizacional, ¿verdad? Para que recuerden hacer la lectura. Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Nos vemos. Sí, Miss. Mucho. Bye. Bye. Good morning. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Bye, Miss. Nos vemos, Miss. Hasta Bye, mañana.